Teníamos todo un plan, se iba a venir el vlog, íbamos a hablar de la experiencia de vivir no uno, sino 2 partidos del mundial, íbamos a hablar de reencuentros familiares, íbamos a hablar de un viaje a un destino totalmente nuevo. Teníamos todo este plan, incluso 2 episodios, los últimos 2 que salieron en Esperando la Señal podcast, listos para ser promocionados y utilizados para continuar dándole el momentum a todo lo que veníamos construyendo desde el mes de junio. Y sin embargo, si eres venezolano como yo, sabes que todo lo que era el plan, todo lo que era la estrategia, todo lo que íbamos a estar compartiendo durante finales de junio, se le dio una pausa muy importante a partir del 24 de junio, cuando sucede los 2 terremotos que impactaron profundamente y que continúan teniendo un impacto profundo en nuestro país. Más allá de utilizar este espacio como una vuelta o un regreso a lo habitual, si se quiere, deseo que este sea un espacio en donde podamos expandir en una reciente oportunidad que tuvimos de sostener un espacio terapéutico para todos aquellos que nos encontramos afuera, en donde aprender a gestionar de mejor manera toda la mezcla de emociones y sensaciones que venimos sintiendo y experimentando desde hace varios días. Cómo poder transitar y gestionar una situación de crisis, una situación traumática y sobre todo un duelo desde la distancia, así como el aprender a reprogramar y resignificar la manera en que utilizamos nuestras plataformas y espacios digitales para seguir creciendo nuestros negocios, nuestros servicios, nuestros productos, a su vez que continuamos ayudando. Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pamela Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. En un episodio que de alguna forma se siente como volver a las andanzas, volver a la rutina y volver en general luego de una pausa que muy posiblemente por estos espacios no se haya notado, porque hace un par de semanas, la última vez que en teoría grabé episodios, ya sabíamos que nos íbamos de viaje, ya sabíamos que íbamos a estar viviendo diferentes experiencias, ya sabíamos que íbamos a tener visitas familiares, se sabía que íbamos a tener 2 semanas bastante movidas y como yo les he llegado a decir en episodios anteriores, para mí el tema de tener un episodio fijo, sin falta, todos los miércoles por este espacio que pueden disfrutar por Spotify, YouTube o Apple Podcasts. Eso es algo que ya yo tenía previsto, eso es algo que ya yo tenía hecho. Le pudimos dar continuidad a los temas que veníamos hablando en el mes de junio sobre tu lock-in plan. Logramos después llevarlo hacia el mes de julio y como puente utilizamos la temática de después de tus primeros 30 días de accionar en ese plan, cómo se ven las cosas, qué hay que recalcular, qué hay que cambiar, etc. Y sin embargo todo eso pasó a un segundo plano y se pausó. De hecho, esos 2 episodios yo ni siquiera les llegué a dar la promoción que habitualmente les doy a través de, sobre todo, mi Instagram. Para aquellos que son nuevos me pueden conseguir como @pameluna.g. Por el hecho de que, para aquellos que quizás no estén enterados, no sean venezolanos y no saben, el 24 de junio se da este suceso traumático en donde 2 terremotos impactan el país a solo segundos uno del otro. Y para este momento que les grabo, adicionalmente un 5 de julio, que para nosotros tiene el significado de ser la libertad e independencia de nuestro país, cosa que no se llega a sentir así en estos momentos. Para mí hoy significa volver, para mí hoy significa retomar, para mí hoy significa el cómo de alguna manera vuelvo a la normalidad, que ya no es la normalidad, o al menos que ya no es el plan que tenía inicialmente, y cómo hacerlo desde un enfoque distinto, cómo hacerlo desde un enfoque de sí continuar con nuestro lock-in plan, sí continuar con estas metas y objetivos que me planteé durante el mes anterior, y cómo seguir accionando hasta cerrar el 2026, pero ahora acompañado de
una logística y una estrategia que a mí me permita seguir apoyando a mi país, que a mí me permita seguir apoyando a mi gente, que a mí me permita seguir utilizando mi conocimiento, mis herramientas y todo lo que yo he venido trabajando, aprendiendo y poniendo en práctica como psicoterapeuta y mentora de mindset para ahora ayudar a mi país, para tener un impacto más grande y para continuar siendo de apoyo y de ayuda para otros. Para mí este regreso también viene marcado por un espacio que tuve la oportunidad de hostear y de sostener hace unas horas, cuando luego de volver del viaje a Texas, que ya les contaré brevemente al respecto, me puse a pensar en, primero, lo inspirada que me sentía por otros profesionales de salud mental específicamente, poniendo al servicio sus conocimientos y sus herramientas, como les menciono, la mayoría de ellos brindando ayuda psicológica, sesiones gratuitas para personas que están allá y que están transitando duelos, transitando traumas, transitando el siquiera empezar a procesar que esto es la realidad de lo que sucedió. Porque lo que ocurre, y es parte de lo que estuvimos hablando en este espacio grupal que les mencioné, es que toda esta situación se siente como un duelo. Solo que, a diferencia de quizás un duelo tradicional en donde perdemos a alguien y entendemos que eso fue lo que sucedió, y muchas veces nuestra reacción inicial es de tristeza y dolor, y poco a poco la situación va mejorando. De repente tenemos días de enojo, de repente tenemos días en donde la situación se vuelve un poco más manejable y vamos así en ese roller coaster emocional. Acá la diferencia es que es un duelo que se sigue estirando y se sigue extendiendo, porque si bien la situación más traumática y más fuerte, lo que desencadena todo esto, ya ocurrió hace unos 10, 11 días a este punto que les grabo, las secuelas y las consecuencias y los resultados de esto todavía se siguen dando día tras día. Son cada vez más los desaparecidos, son cada vez más los fallecidos, son cada vez más los impactados de alguna forma. Y es el hecho de que este duelo va para rato, es el hecho de que toda esta situación va para rato, es el hecho de también entender que la manera en que nosotros sostenemos la situación, a su vez que continuamos ayudando, también va para rato. Como les mencioné al principio del episodio, cuando esta noticia, cuando esto sucede y todos caemos en la realidad de que esto está pasando en Venezuela, en mi caso yo me encontraba en medio de este viaje que ya teníamos pautado. Honestamente, a este punto no recuerdo qué tanto les llegué a comentar de ello por este espacio, pero para darles un breve resumen, desde hace ya varios meses nosotros teníamos pautados que durante esa semana del 21 al 28, si recuerdo bien, de junio, íbamos a ir a Texas, específicamente a Dallas y a Austin. Gran parte de este viaje era por propósito de ir a 2 partidos de la Copa del Mundo, que actualmente todavía se está jugando. Tuvimos la oportunidad de conseguir entradas. Íbamos a ir a 2 juegos de Argentina, que es de donde es mi esposo. Adicional a esto, en medio de los días de Dallas íbamos a ir para Austin no solo de paseo, sino también, más que nada por mi lado, a reencontrarme con amigos de mi familia que son como tíos para mí. Entonces también este viaje cumplía el propósito de reencontrarme con los míos de alguna manera. Íbamos a estar conociendo lugares nuevos porque nunca habíamos ido a ningún lugar de Texas y teníamos la oportunidad de conocer 2, de hecho 3 diferentes áreas de Texas, porque también tuvimos la oportunidad de ir a San Antonio, y luego de este viaje íbamos a volver e íbamos a tener a la familia de mi esposo, por el lado de su hermano, su esposa y su hija acá de visita unos días. Entonces ya nos habíamos hecho la idea de que ese par de semanas era para eso.
Ya nos habíamos pedido los días libres. Yo, como les comenté, ya había programado los episodios de podcast. Ya me había hecho también una idea del tipo de contenido que les iba a estar grabando, que si tenía ideas de los TikToks, que si tenía ideas de los Reels, que iba a estar haciendo un blog y todo esto. Y llegamos a hacer algunas de esas cosas. Sin embargo, nosotros llegamos un domingo. Esta situación se da un miércoles y ya a partir de ahí hay que pausar. Literalmente yo me estoy enterando de la situación a la par que estoy montando algunos stories con mi esposo, que estamos paseando aquí y allá, y en ese momento fue como, hay que pausar, hay que parar, por el simple hecho de que en este momento la prioridad y todo lo que se está dando en este momento, eso es más importante. Es el hecho primero de procesar esta información, porque al principio cuando a nosotros nos llega la noticia es a través de videos que estamos viendo por aquí y por allá en redes, pero ni siquiera eran los videos más gráficos o más fuertes. Los primeros videos que nosotros llegamos a ver era en el apartamento de una persona en donde todo se movió un poco, y no es que eso no sea traumático, pero son situaciones que ya se han llegado a presentar en donde, uno ha llegado a ver de que tembló, se movió un poquito el lugar y listo, y no pasó de allí. Entonces al principio era como que, tembló fuerte, le escribimos a la familia, todos bien, y ya. Pero a medida que van avanzando los siguientes minutos, el siguiente par de horas, que empezamos a entender la magnitud de la situación, allí fue automáticamente el decidir de, mira, en este momento, ¿con qué cara estoy compartiendo yo o sigo compartiendo yo de este viaje, cuando ahorita es el tener solidaridad y empatía con las personas que en este momento se están viendo afectadas por esta situación? Es el déjame buscar la mayor cantidad de información posible que no solo me mantengan a mí y a los míos informadas, sino también que pueda ayudar a otros. Rápidamente se empezó a compartir información referente a en qué zonas ocurrió el mayor impacto, en qué áreas hay edificios que se habían caído, en dónde estaban tratando de sacar a personas. Poco a poco después fue se necesitan estos insumos, se necesita esta ayuda, se necesita este apoyo, estos son los centros de acopio, estas son las organizaciones que están recaudando el dinero. Después fue la idea de diferentes personas a raíz de mucha, no solo desinformación, sino también desconfianza de algunas de estas organizaciones más grandes, de no saber, cuánto tiempo no solo va a tomar el recaudar el monto como tal, sino también de enviar esas ayudas y a dónde exactamente va a llegar. Y en esos casos era preferible tenemos a una persona de confianza que a su vez tiene a alguien directamente allá en Caracas en estos momentos a quienes le podemos enviar un Cele, un Venmo. Podemos hacer que este impacto se dé en este preciso momento y empezar a gestionar todo esto. Y fueron días bastante interesantes, por ponerlo de alguna manera, porque por un lado es esta situación de urgencia importante y es el cómo actuamos de manera correcta. Y lo primero, como les comento, y creo que fue la respuesta automática de todas las personas que conozco, al menos de Venezuela, que fue como: el contenido tradicional se pausa, el contenido tradicional se para, este no es el momento, esto puede esperar. Después el cómo ayudo, cómo informo, qué comparto, qué hago. Y ya después, o a su vez, fue el transitar sigo estando acá. Sigo estando de viaje, sigo estando con seres queridos, sigo compartiendo momentos que anhelé tanto y que por fin los tengo. Sigo viviendo experiencias que ni siquiera me había pautado o pensado poner en mi bucket list, y de repente es como estoy aquí viendo esto. Entonces era ese estar presente en esas experiencias y situaciones tan maravillosas, a la vez que tratar de estar lo más informada posible y ayudar de la mejor manera posible en ese momento en la situación. A la vez, cuando llegaba quizás a tener una breve pausa o 5 segundos de estar yo sola, el también sentir todas esas emociones: miedo, ira, culpa, alegría, enojo, esperanza, toda esta mezcolanza, querer llorar o no saber cómo o qué decir o qué. Entonces, el vivir todo eso, verdad que fue bastante delicado.
Por otro lado, también pienso en el hecho de que en esta situación, comparada a otra tragedia muy grande que se llegó a vivir hace unos 20 años con el deslave en Vargas, no teníamos todo el acceso que tenemos ahora y que yo estoy convencida que gran parte del poder movernos de la manera tan veloz y tan efectiva que hemos logrado hacerlo en tan solo pocos días ha sido gracias a las redes sociales. Para mí fue verlas desde un lugar de apreciación y de tener la capacidad de utilizar estas plataformas para ayudar. Y quizás hay muchas personas que en este momento lleguen a pensar de que, bueno, pero yo tengo una cuenta pequeña, a mí no me sigue tanta gente, yo no soy influencer, yo no tengo ese impacto. Tú no sabes el impacto que tú puedes estar teniendo en este momento con que uno de tus seguidores se entere de lo que está pasando en el país. Tú no sabes el efecto que puede tener $1 que tú dones a cualquiera de estas causas que están buscando las formas más efectivas de ayudar en el país. Una de las primeras cosas que yo siento que nos dejaría en este episodio es el dejar de minimizar el impacto positivo que nosotros podemos tener. Así se sienta de que no es suficiente dinero o no es suficiente ayuda o no es suficiente alcance. Cada contribución cuenta, cada ayuda, cada donación, cada incluso share, compartir en redes de lo que sea que tú estés viendo en cuanto a centro de acopio, en cuanto a donación, en cuanto a lo que sea. Eso va a ayudar. Muy posiblemente no vayas a tener la data al 100% del impacto específico que ha tenido tu ayuda, pero de que va a ayudar, va a ayudar. Y la razón por la que elijo que este sea el episodio en donde hablamos de estos temas, además de que quiero continuar comprometida a que todas las semanas sigamos teniendo un episodio de podcast sí o sí, no quiero que se sienta de relleno, no quiero que se sienta de lo hice solo por hacer, sino que tenga una intención. Y para mí la intención o la pregunta que abre esta conversación es ¿cómo hago para volver? ¿Cómo hago para retomar? Y precisamente porque también durante este viaje, específicamente cuando veníamos regresando a New York, en el avión yo venía pensando en cuál es una manera en la que yo puedo contribuir más allá de lo que ya había hecho hasta ese punto, quizás de donar, de compartir información. Y esto vino muy inspirado por el hecho de que empecé a ver, incluso a solo par de días de que todo esto suceda, a muchas personas poniendo al servicio su conocimiento, su expertise, sus herramientas. De alguna manera buscando ayudar desde lo que saben y desde lo que tienen y desde cómo pueden. Y cuando yo empiezo a ver la ayuda de muchos terapeutas y psicólogos a personas que se encuentran en Venezuela atravesando esta situación, cosa que me parece tan solidaria y tan útil y tan maravillosa. En mi caso yo me puse a pensar desde mi lugar no solo como otra profesional de salud mental, pero también como persona. Y la parte que a mí más me estaba llegando era ese cómo yo transito esto sabiendo que en unos días volvemos a la normalidad, toca trabajar, toca pagar las cuentas, toca cumplir con los compromisos que ya teníamos agendados y sabiendo que no soy la única y viendo que muchas otras personas, a pesar de que durante estos días venían compartiendo información y venían ayudando y todo, también estaban buscando la manera de cómo puedo de alguna manera retomar, pero a la vez ayudar y cómo lo hago de una forma coherente. Y cuando yo me puse a pensar desde ese lado de que sí, hay muchos de nosotros que estamos afuera y somos increíblemente afortunados de que esto no nos haya pasado a nosotros y muchos de nosotros el decir que no le pasó a nuestra familia o amigos inmediatos, eso no significa que no nos duela, eso no significa que nos sintamos que le pasó a los nuestros y le sigue pasando a los nuestros. Y fue también el verlo desde la perspectiva de hay tantos de nosotros afuera que no sabemos cómo manejar esto, o a su vez ver muchas de las mismas respuestas emocionales repetirse en diferentes personas y me incluyo. Esa sensación de culpa de no estoy allá y si estuviera allá estuviera siendo de mayor utilidad, pudiera estar ayudando con distribuir insumos, pudiera estar ayudando con, así sea con las manos, quitar piedras y escombros y quizás poder ayudar a conseguir seres vivos allá abajo, personas, animales, mascotas, quienes sean, pero poder ayudar de alguna manera. Y desde acá me siento un poco inútil. Y estas son palabras textuales que o yo llegué a expresar o sentir para dentro de mí,
o llegué a tener esta conversación con otras personas en mi círculo que también expresaron esas sensaciones y esos sentimientos. El transitar ira por la falta de respuesta de parte del narcogobierno que todavía se encuentra a la cabeza de nuestro país. El verlos no solo no ayudando, que es lo que menos nos hubiera impactado o lo que menos nos hubiera sorprendido, pero a su vez el frenando las ayudas, a su vez personas del cuerpo policial y militares robando los insumos, revendiendo lo que con tanto esfuerzo y gestión y dinero y energía y todo, personas de tantas partes del mundo continúan enviando y destinando específicamente a las personas que lo necesitan. Y todo esto causándonos tanta ira y tanto dolor. Y para mí fue el pensar en, ok, quizás hay una manera en que pueda ayudar a ambos grupos. Quizás hay una manera en donde puedo poner mis herramientas al servicio de mi comunidad afuera y poder brindarles un espacio en donde transitar y en donde procesar muchas de esas emociones, en donde buscar también de alguna forma responder la pregunta que sabía que iba a llegar para estas fechas de cómo vuelvo a la rutina y cómo vuelvo a hacer lo mío sin sentirme insensible, sin sentir que no estoy ayudando, sin sentir que no estoy siendo de apoyo, y que a su vez sea un espacio en donde podamos recolectar donaciones para enviar a Venezuela. Es así como decido co-crear y sostener este espacio que llegamos a tener para el momento que les grabo este episodio, hoy domingo 5 de julio. Un espacio que llegamos a tener hace un par de horas, en donde aquellas personas que se registraron a través de sus donaciones pudieron procesar y pudieron hablar y entre todos pudimos colaborar información, experiencias y simplemente drenar emocionalmente, especialmente en relación a 3 emociones base que siento que son las que más se han repetido y que siento que son las más importantes de procesar o de al menos empezar a gestionar de una mejor forma. La primera de ellas siendo justamente la culpa que ya hemos mencionado, la culpa de no estar, la culpa de sentir que no somos suficientes, la culpa de sentir que no estamos ayudando como deberíamos. Esa culpa que cuando entendemos incluso nos toca la fibra en el día a día, porque va más allá de solo el estoy haciendo lo suficiente o no. Y quizás esto viene a raíz de comparar las ayudas que otros están pudiendo brindar en estos momentos. Es incluso, y yo llegué a tener esta sensación, el volver a casa después de ese viaje, poder estar en mi cama luego de una semana y cuando estoy a punto de irme a dormir y estoy arropada hasta arriba y estoy llena de gratitud, que el siguiente pensamiento que siga sea: y hay otras personas que ahorita no solo no tienen cama, no tienen casa y perdieron todo. Y yo me siento culpable por estar aquí deliciosamente en mi cama. Y ese tipo de sensaciones o de sentimientos de culpa es importante tocarlos, es importante hablarlos, es importante procesarlos. Y esto yo lo hago desde el contexto de lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela, pero estoy segura de que esta no es la única crisis que se está viviendo en el mundo en estos momentos. Es posible que para cuando tú veas o escuches este episodio en cualquiera de las plataformas, quizás tú también estás transitando una situación traumática, quizás tú también estás transitando un duelo. Y si en algún punto has llegado a tener esta sensación o esta emoción de culpabilidad, entender, como les compartía a quienes participaron de este encuentro, de que culpa es una sensación que nos indica que hicimos algo mal. La culpa significa que hay algo de lo que nos arrepentimos. La culpa significa que nos equivocamos de alguna manera. Y ese arrepentimiento o ese reconocimiento de no hice las cosas como debía es lo que genera culpa. En esta situación nosotros no somos culpables, sino de amar a nuestro país profundamente, de querer ayudarlo, de querer brindar una mano amiga independientemente de qué tan lejos estemos de él. Somos culpables de amar profundamente a un país que ha sido devastado, afectado y herido por casi 30 años y que a pesar de que muchos de nosotros tenemos gran parte de ese tiempo fuera del país, al menos en mi caso la mitad de ese tiempo, eso no significa que lo queremos menos, eso no significa que nos importe menos, eso no significa que nos duela menos.
Pero si definitivamente hay algo de lo que no somos culpables es de la mala gestión que se está llevando en estos momentos, nuevamente por parte del narcogobierno. No somos responsables del suceso como tal, de estos terremotos. No somos culpables de ninguna de las cosas que no están funcionando en este momento. Somos responsables, a mucha honra, de toda la ayuda que está llegando y de todo el apoyo que se está brindando y de poder informar, en especial fuera del país, sobre lo que está sucediendo, sobre lo que se necesita, sobre cómo podemos ayudar. Entonces, más allá de culpa, lo que debemos es sentir orgullo de quiénes somos, de dónde venimos, de la resiliencia que nos define y de cómo en solo un par de días esa solidaridad y ese amor tan grande que sentimos para con nuestro país y con nuestra gente es lo que ha permitido que, a pesar de todas las trabas y obstáculos, se siga movilizando ayuda, se siga movilizando apoyo, se siga movilizando todo lo bueno que se va a seguir movilizando en semanas y meses a venir. Otra reacción emocional muy común justamente viene del enojo, de la ira, de la impotencia, no solo por el sentir de que no estamos ayudando lo suficiente, sino también de sentir de que la ayuda que debería estar siendo brindada, que debería estar, se debería haber dado desde el segundo uno en que sucede todo esto, no está ocurriendo, y sentir de que tenemos las manos atadas y sentir de que deberíamos estar haciendo más y esto es injusto y esto me frustra y me quiero pelear con todo el mundo y me quiero pelear con las personas que yo siento que son responsables de la falta de ayuda y me quiero pelear con aquellas personas que están teniendo una falta de empatía enorme. Y una de las cosas que yo le compartía a quienes participaron de este espacio grupal hace unas horas es el entender no solo la importancia de permitirnos sentir, entender de que la ira no es una emoción mala o negativa, es simplemente una emoción y es de alguna forma como una olla de presión, hay que liberarla, llorando, gritando, pataleando, de maneras que sean obviamente no involucren lastimar a alguien más si se quiere, pero poder brindarnos esos espacios para drenar y para sacar todo eso que tenemos adentro. También es entender que la ira funciona como un catalizador, como una energía que en lugar de quizás enfocarla en voy a pelearme con todas las personas en el internet que siento que están erradas con la manera en cómo se está llevando toda esta situación a cabo o que tienen opiniones que nada tienen que ver con esta situación, voy a utilizar ese tiempo y esa energía y ese enfoque en seguir ayudando, en seguir donando, en seguir investigando cuáles son maneras en que podemos seguir contribuyendo con esta causa y con esta situación y entender de que hay formas de poder gestionar esa ira de maneras eficientes, de maneras efectivas y de maneras que realmente ayuden. Y finalmente, la última emoción que llegamos a procesar y hablar en este espacio tiene que ver con el duelo o la tristeza. Y como les llegué a mencionar anteriormente en este episodio, es el entender que aún con los duelos tradicionales de una pérdida de alguien en donde es una situación que se dio y ya, esa sanación o ese tránsito del duelo mismo no es lineal. No ocurre de que tenemos toda la tristeza, ira y rabia al momento inicial de la pérdida y que después poco a poco se va desapareciendo hasta que ya estamos bien. De repente vamos a tener días en donde nos sentimos esperanzados, porque en este contexto vemos que aún al pasar los días todavía se siguen rescatando personas con vida. Y de repente al día siguiente o incluso horas después podemos sentir una profunda tristeza y decepción. De repente en nuestra vida, en nuestra rutina, en todo lo que venimos construyendo fuera del país desde hace años, recibimos una buena noticia y nos encontramos alegres. Y puede que incluso esa buena noticia involucre la posibilidad de seguir ayudando monetariamente o de otras formas. Y puede que justo después sintamos la frustración de, pero aún así no va a ser suficiente. Es el entender de que todo este compendio emocional se puede presentar todo junto a la vez. De repente un día hay un high emocional, de repente otros días vamos más abajo. Estas subidas y bajadas se pueden dar por mucho tiempo. Y aquí es en donde es importante entender lo crucial de la gestión y sanación emocional, porque nuevamente las ganas no nos faltan para ayudar, para apoyar, para contribuir.
Pero si nosotros no nos encontramos en un estado balanceado, óptimo, estable, si se quiere, para poder ayudarnos a nosotros mismos primero, para poder sostener este proceso, difícilmente vamos a ser de gran ayuda para los demás. Un par de tips o recomendaciones que nos doy en todo este proceso es, primeramente, aprender a escucharnos mejor, a sentarnos con nuestras emociones, que llega a ser un poco incómodo o difícil. Y quizás para muchos puede ser la primera vez que nos estamos dando el espacio a hacer esto, porque el tema de procesar emociones o gestionarnos emocionalmente no es algo que necesariamente nos hayan enseñado en la escuela ni en casa, al menos muchos de nosotros. Y es necesario el permitirnos al menos simplemente estar y sentarnos y sentir cada una de las emociones que venga desde la compasión, desde el entendimiento, desde el amor, no desde el juzgarnos por sentirnos de cierta manera, no desde el autocriticarnos por sentirnos de cierta manera, sino el entender que somos humanos y que toda esta situación va a mover muchas cosas. Incluso una analogía que llegamos a hacer varias veces durante esta llamada grupal es el hecho de que esta situación no está generando heridas nuevas, sino que está reabriendo una que no se termina de curar. Que es esa herida que nos queda a todos los que nos hemos ido, por las razones que sean, por necesidad, porque vimos una ventana a un mejor futuro, porque estábamos en busca de nuevas oportunidades, por la razón que sea, cada una de ellas totalmente válidas. Pero queda un poco esa herida que no se termina de curar de si me hubiera quedado más tiempo, si hubiera sido de mayor utilidad y sobre todo en este tipo de situaciones, el cómo puedo seguir siendo lo más venezolano posible, cómo puedo seguir siendo lo más humano posible, cómo puedo ser de gran ayuda. Y hay algo que he llegado a ver en todo este proceso, sobre todo recientemente, y es una reflexión que pueda que compartas conmigo o pueda que quizás te tome un momento como sentarte con ella, pero te invito a al menos escucharla. Y tiene que ver con esta idea de que quizás en medio de todos estos procesos de los últimos casi 30 años, parte de lo que Dios, el destino, el universo, como lo quieras ver, tenía preparado para nosotros era el tener a muchos de nosotros venezolanos regados por el mundo, no solo como quizás lo llegamos a ver a principio de año con todo lo que sucedió el 3 de enero, desde la idea de formarnos y aprender y sanar y avanzar y crecer desde diferentes perspectivas, culturas, países, para después poder traer todo eso a nuestro país y levantarlo. Pero en este preciso instante, el entender de que gran parte de la ayuda específicamente de los venezolanos que estamos afuera vino precisamente por eso, porque estábamos en otros lugares en donde se consiguen los insumos necesarios, en donde las personas ganan lo suficiente para poder tener la capacidad de donar monetariamente, en donde las restricciones en cuanto a la comunicación pública y el uso de redes sociales para la información no tiene la mínima cantidad de restricciones que tiene en nuestro país, y todo esto suma. Y todo esto es lo que nos está permitiendo hasta este punto, y estoy convencida que nos va a continuar ayudando en todo el tiempo que este proceso tome, a ayudar verdaderamente. Porque si toda esta situación, gobierno, y toda esta situación, este desastre natural, se daban, y todos los que estamos afuera seguíamos allá adentro, no quiero decir que era imposible el avanzar, el recibir ayuda, pero definitivamente siento que hubiera sido mucho más difícil. De nuevo, esta es solo una perspectiva, esta es solo una teoría, esta es solo una manera de ver las cosas. Puede que te ayude, quizás no lo compartas y es totalmente válido y está bien. Pero quería compartirlo porque fue algo que a mí me hizo ruido para bien y me hizo sentir que más allá de los propósitos individuales que cada uno de nosotros ha tenido a la hora de irse del país en el momento que lo hizo y de todo lo que hemos venido construyendo hasta ahora a nivel individual y personal, ha existido y continúa existiendo un propósito mucho más grande a nivel colectivo con el cual todos estamos pudiendo cumplir precisamente por el hecho de estar afuera. Otro concepto o recomendación que nos doy con el tema de regulación emocional, sobre todo con el aspecto
sobrecarga de información y de uso de las redes sociales. Y más aún para aquellos que quizás no se nos es tan fácil esa desconexión total porque trabajamos con las redes. Trabajamos con las redes para campañas publicitarias, para trabajos con marcas, para promocionar nuestros productos o servicios, para compartir información de utilidad con nuestros clientes, para diferentes razones. No es tan fácil decir, bueno, tiro el teléfono, me desaparezco de redes y ya, porque es nuestro trabajo. Pero si hay algo que yo nos puedo recomendar, sobre todo por el hecho de que vamos a seguir utilizando las redes y vamos a seguir metiéndonos en estas plataformas y vamos a seguir expuestos a tanta información, es el aprender a regularlo. Así como muchos de nosotros hemos aprendido a establecer ciertos límites y parámetros a la hora de utilizar las redes en general para preservar nuestro bienestar y salud mental y emocional, como por ejemplo, en mi caso, no toco redes hasta después de las 9 de la mañana. Después de cierta hora, normalmente eso a las 10:30, me desconecto del teléfono en general y no lo vuelvo a tocar. Y esas son maneras en las que yo gestiono el tiempo que paso conectada en estos momentos en donde el impulso es justamente el necesito estar allí todo el tiempo para informarme en tiempo real de todo lo que está sucediendo. Es también implementar esos límites. Es el que quizás eso no sea lo primero que haces apenas te levantas, ni que sea lo último que haces antes de que te acuestes. Es quizás el aprender a limitar el tiempo que estamos pasando en estos espacios. Es quizás el, antes de repostear lo primero que veamos, tomarnos un segundo, verificar de dónde está viniendo esa información, contrastarla quizás con otras fuentes para ver qué tan real es o no, pero es el aprender a regularnos emocionalmente por medio de esa desconexión o al menos de una conexión un poco más gestionada, controlada, manejada. Y una tercera recomendación, sobre todo pensando más a largo plazo, cuando se trata de cómo voy a poder seguir sosteniendo el informar, el compartir información o data de utilidad, el poder seguir donando, el quizás poder seguir participando en voluntariar en centros de acopio, de la manera que tú lo veas, es el entender que esto es algo a largo plazo y para poder sostenerlo, la emoción desde donde viene toda esta acción también es importante. Muchos hemos llegado a accionar recientemente desde la culpa en lugar de desde el amor, y yo sé que eso quizás puede sonar un poquito como cliché, pero es el entender de que si nosotros continuamos accionando desde la culpa de siento que no estoy haciendo lo suficiente o no estoy allá o debería ser de más utilidad, eso desgasta, eso cansa y eso no es sostenible a largo plazo. Cuando lo hacemos desde un propósito mayor, cuando lo hacemos desde el cómo puedo ayudar porque quiero, porque deseo tener un impacto positivo, porque deseo poder contribuir y no viene desde la culpa y no viene desde el ego y no viene desde el enojo, eso se puede sostener. A eso se le puede crear una estrategia y para cada quien ese proceso se va a ver diferente. A lo mejor en mi caso voy a seguir ofreciendo este tipo de espacios grupales terapéuticos un par de veces al mes por los próximos 6 meses. A lo mejor hay personas que van a tener la capacidad de brindar 10 sesiones de terapia gratuitas semanalmente. A lo mejor hay personas que van más por la rama del bienestar físico, como he llegado a ver a muchas personas, y quizás una vez a la semana brindan una clase en donde todo lo recaudado por esa clase se done. A lo mejor hay personas que van más por la vena artística o creativa y a lo mejor lo que hacen es que parte de las ganancias que genere su arte, su trabajo, sus productos, sus servicios cada mes va a ser donado al final del mes para seguir contribuyendo. Hay personas que quizás no se mueven en redes, pero trabajan en corporativas o compañías grandes en donde pueden brindar una propuesta de cómo esa compañía puede donar y puede generar ayuda. Independientemente de la forma que nosotros decidamos, es el cómo yo veo esto a largo plazo y no un one-off, una donación o una ayuda. Y cómo yo lo puedo ir integrando con lo que hago, cómo yo puedo ir integrando en mi día a día, en mi rutina. Incluso he llegado a ver ejemplos que quizás se sientan como muy simples, pero a veces justamente desde esa sencillez es que viene el impacto colectivo más grande. Si eres el tipo de persona que todas las mañanas se toma su Starbucks o cualquier sea tu café, ¿qué tal si, al menos por el próximo mes, te tomas
un momentito más intencional de hacerte tu café en casa y lo que normalmente invertirías en ese café a diario, al final de la semana lo donas. O de repente el que si te reúnes con amigas cada tanto para un plan en particular, hagan algo que sea en pro de Venezuela. La manera en cómo tú sientas que lo puedes sostener, sientas que lo puedes llevar a cabo y que también esa manera puede evolucionar. A lo mejor la de café la haces por julio y ya después en agosto te ideas otra cosa. De repente ahorita lo que sientes que más puedes hacer para ayudar es brindar tu tiempo en los centros de acopio y a lo mejor ya para el mes de agosto eso se complica más. Se te hace más fácil recaudar insumos o dinero. Independientemente es desde dónde está viniendo esta ayuda, cuál es el propósito, cuál es la intención, cuál es la emoción que lo mueve y entender de que hay formas de tratar esto no como una carrera de velocidad, sino como una carrera de resistencia. Antes de cerrar, una última cosa que yo nos invitaría a cuestionar o reflexionar al menos, y solo porque lo he estado viendo mucho en este último par de días, sobre todo al momento que les grabo este episodio, que es domingo, mañana lunes se inicia una nueva semana y sé que para muchas personas luego de 10 días, 11 días de todo lo que ha sucedido, quizás se siente como un momento coherente para volver, como sea que ese volver se vea. Pero menciono esto porque he llegado a ver muchas personas como respuesta inicial a esto decir perdón o pedir perdón. Perdón porque me toca volver, perdón porque tengo que montar mi contenido habitual, perdón por... Y es entender que de nuevo no has hecho nada malo y no le debes nada a nadie y ya has venido ayudando y ya has venido contribuyendo y este es tu trabajo. Y aun si no es tu trabajo a tiempo completo, es tu trabajo part-time. Y aun si no sea tu trabajo part-time, es algo que te brinda alegría, que te brinda satisfacción, que también tiene un impacto positivo y ayuda a otras personas. Y estás en todo tu derecho a hacerlo. Entonces, si hay algo con lo que me gustaría cerrar y que me gustaría que sobre todo aquellos que trabajan con redes, que utilizan las redes sociales de alguna manera, si hay algo con lo que quiero que te quedes es que no te sientas culpable y no te sientas mal y no sientas que tienes que pedir perdón o pedir permiso para poder hacer esto, sino permítete hacerlo de manera que se sienta coherente para ti. Permítete entender que volver a retomar tu rutina, como sea que se vea, no significa que te estás olvidando de lo que está pasando allá, no significa que te importe menos. Por el contrario, es que sea una motivación de seguir consiguiendo maneras de ayudar. También entender que puedes crear y apoyar. Nuevamente, es ese híbrido entre voy a seguir compartiendo mis campañas con marcas, voy a seguir compartiendo mi contenido habitual, voy a seguir promocionando mis productos o servicios. Cómo en ese proceso también puedo conseguir maneras coherentes para conmigo y con mi contenido y con lo que yo hago, de seguir ayudando a mi comunidad y entender que el tema de la coherencia es algo que solo tú vas a poder definir. Eso no es algo que el algoritmo te dice, eso no es que hay un tiempo determinado de que solo consigues ser coherente a la hora de volver si ha pasado 15 días o si ha pasado un mes, o si he recaudado cierta cantidad de dinero o si he donado cierta cantidad de ayuda. La coherencia la determina cada quien. Es lo que se sienta honesto, genuino y real contigo, con lo que tú haces, con lo que tú brindas, con tu propósito y donde te encuentres emocionalmente. Y me atrevo a decir que así como la manera en que podemos ayudar va cambiando, quizás la manera en cómo vamos volviendo también lo haga. A lo mejor en esta primera semana, si para ti está siendo la primera semana completa en que estás retomando lo que se siente más tradicional o más rutinario para ti, pueda que tengas ese momentum y pueda que tengas esa estrategia y pueda que tengas la idea clara y todo salga como lo tienes pensado. Y puede que quizás para la segunda semana te sientas un poco perdido, te sientas un poco como, ahora no sé qué hacer. Es totalmente válido. Permítete llevarlo día a día, permítete llevarlo semana a semana. Bríndate un espacio de aquí a el final de esta semana de auditar qué ha funcionado, qué quizás sientes que puedes cambiar, qué quizás sientes que ahorita no es coherente o qué quizás sientes que es lo que más quieres impulsar. Y de nuevo, gran parte de esto puede estar relacionado a lo que es tu negocio, tus servicios, tus productos. Sé que quizás vayan a haber personas que lo critiquen de estás utilizando esta oportunidad para hablar de ti o para compartir tu trabajo o para vender. Pero también es otra de las perspectivas que he llegado a recibir de otras creadoras de contenido y otras mentoras.
es el hecho de que mientras uno más genere, también te va a dar la oportunidad de seguir ayudando y apoyando. Porque si bien al principio, cuando se da todo esto, muchas veces por ese mismo impulso de culpa, conseguimos poder brindar y apoyar y donar de maneras que quizás en otro momento no lo hubiéramos tenido previsto, también es entender de que los recursos llegan a ser limitados. Y quizás esto puede ser un impulso no solo con el propósito de ayudar a nuestro país, sino de cómo genero más para mí, para a su vez ayudar a los demás. Y eso también es válido. Con todo esto, lo que quiero dejarte es que no estás sola en este proceso tan confuso y tan complejo. Es válido todo lo que estés sintiendo, es válido todo lo que estés pensando. Y yo sé que eso suena quizás como demasiado macro o grande, pero es la realidad. Cada uno de nosotros está atravesando esta situación de la mejor manera que puede, con la mayor empatía posible, con todas las ganas de poder ayudar. Y la manera en cómo esa ayuda se brinde, se muestre, se lleve a cabo, se va a ver distinto para cada uno de nosotros. La manera en cómo nos regulemos y procesemos emocional y mentalmente se va a ver distinto para cada uno de nosotros. Y la manera en que ayudemos también se va a ver distinto para cada uno de nosotros. Y ninguna es más o menos válida que otra, más o menos importante, más o menos valiosa. Mientras tú estés conscientemente brindando tu granito de arena de la manera que tú sientas que va a tener mayor impacto, de la manera en que tú lo puedas sostener y gestionar a largo plazo, y de la manera en que sea coherente y te haga sentido para ti, eso es lo que importa. Así que espero que este episodio, que viene siendo una continuación de este espacio grupal que tuvimos, te sea de utilidad. Si estás interesado en saber de próximas experiencias como estas u otras que quizás nos vamos a ir ideando en el camino y quieres ser partícipe, principalmente te recomiendo seguir mi cuenta de Instagram, @pameluna.g. Es donde mayormente me comunico con mi audiencia, es en donde mayormente voy a estar compartiendo las diferentes formas en que yo sienta que pueda ayudar y pueda ser de utilidad para otros. Y esto va tanto dentro como fuera del país, porque si bien todos los afectados por esta tragedia se encuentran adentro de Venezuela, no quita que muchos de nosotros afuera no nos sintamos directa o indirectamente impactados por lo que está sucediendo. No significa que nosotros no necesitemos gestión, apoyo y soporte emocional y mental. Y no significa que nosotros no estemos transitando ese complejo camino de volver a la rutina y a la normalidad, mientras entendemos que nuestra normalidad y nuestra rutina luego de esto ha sido impactado completamente. Agradezco como siempre que seas parte de este espacio, sea que lo estés viendo o escuchando por YouTube, Spotify o Apple Podcasts. Mi intención es que este sea un lugar no solo para seguir aprendiendo y mejorando como emprendedores, como profesionales y como personas que deseamos cuidar y sostener nuestra salud y bienestar emocional y mental, sino que también sea un espacio de acompañamiento, de apoyo y de soporte para todos. Gracias nuevamente por estar. Te abrazo, te quiero y vamos a seguir saliendo de esta y vamos a seguir apoyándonos mutuamente y vamos a seguir encontrando formas de ayudar desde donde sea que estemos. Espero tengas una maravillosa semana y nos estamos viendo o escuchando en una nueva edición de Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.